Bienvenidos a su clase de algoritmos de los diplomados en inteligencias artificiales, robótica y programación. Vamos a iniciar, ¿verdad? Como siempre, con el versículo de esta semana, el cual nos está diciendo, no te afanes. Esa es la frase de esta semana, es el valor. Bueno, es común en el ser humano sentir ansiedad, sentir preocupación por las cosas que nos rodean, la situación económica, problemas familiares, diversas situaciones, ¿verdad? Y debemos encontrar, pues, en Jesús un reposo de todas esas cosas. Por eso es que les decía, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En otras palabras, les estaba diciendo, ¿verdad?, que Dios les había otorgado la vida. El hecho de estar vivo es algo que debemos de agradecer. Dios sabe, pues, cuántos años de vida nos dará. Nosotros no lo sabemos, no tenemos ni siquiera la más remota idea. Eh, en mi caso personal, ¿verdad? Me ha hecho difícil, por ejemplo, darme cuenta de un par de compañeras del bachillerato. O sea, salimos allá en el año 2002 graduados, y una fue en la pandemia y otra fue despuesito del año de la pandemia, o sea, 2020, 2021, recientemente. Nos damos cuenta que pasaron una mejor vida. Afortunadamente ambas cristianas, ¿verdad? Muy, muy entregadas al Señor, y pues eh, ya están reposando con Él en el cielo, ¿verdad? Pero nos hace pensar en que la vida es tan corta y de la noche a la mañana, como estamos aquí, ya no podemos estar. Como podemos ser llamados a la presencia del Señor, podemos ser llamados a la presencia de alguien más. Y es crucial pensar en ello. Así que, como dijo este señor Steve Jobs, parafraseándolo un poco, cuando él estuvo también enfrentando un cáncer de páncreas, pues dice que cuando los médicos lo desahuciaron, en vez de deprimirse, en vez de ponerse triste, dijo él, bueno, voy a vivir, ¿verdad? Cada día de mi vida como si fuese el último. Voy a tratar de disfrutarlo al máximo, de aprovecharlo al máximo y no sumirme en preocupaciones. Ya sabía, o sea, él se burla un poquito de la parte religiosa cuando habla de ese tema en uno de sus videos, pero en una conferencia, y es que dice de que todos le tememos a la muerte. Aún los que se dicen que son cristianos, dice él, también le temen a la muerte porque ninguno quiere morir ya. Bueno, algo así lo que el Señor Jesús estaba proponiendo acá. ¿De qué se afligen si están con vida aún? ¿De qué se afligen si su cuerpo se encuentra en buen estado? Bueno, vamos a dejar eso hasta acá y hoy vamos a proponer una serie de ejercicios, ¿verdad? No lo vamos a hacer todos, creo, en la clase de ahora, pero sí es una propuesta de ejercicios de las estructuras selectivas. Va a servir como para ampliar un poquito más. Recordemos que estamos ante estructuras simples. Todavía no nos vamos a meter a otro tipo de estructura que es una estructura de condición múltiple o donde hay más de dos caminos. Así que siguiendo esa idea de la estructura selectiva simple, vamos a resolver el primero de ellos. Vamos a leerlo primero, ¿verdad? Al igual que en las matemáticas se aconseja que un problema de programación, un problema de lógica computacional o de algoritmos, se lea tres veces para estar consciente qué es lo que se nos está pidiendo y cómo lo vamos a resolver. Entonces, este nos dice, dado el nombre y cuatro calificaciones obtenidas, construir un flujograma y su respectivo pseudocódigo que calcule el promedio y que imprima si el alumno ha aprobado o ha reprobado. Bueno, vamos a verlo otra vez. Dado el nombre y cuatro calificaciones obtenidas. ¿Qué significa eso? Que las variables de entrada tienen que ser el nombre y cuatro notas. Construir un flujograma y su respectivo pseudocódigo. Bueno, en este caso ya sabemos qué son cada una de esas cosas, ¿verdad? Por un lado el diagrama de flujo, por el otro lado el pseudocódigo, que no es un código en lenguaje de programación específico.
que calcule el promedio. O sea, que ahí estamos diciendo, esa va a ser la variable de salida. ¿El promedio de qué? De las cuatro notas. Y que imprima, dice, si el alumno ha aprobado o reprobado. Bueno, esa sería, digamos, parte de la salida, decir si ha aprobado o reprobado. Vamos a leerlo una tercera vez. Dado el nombre y cuatro calificaciones obtenidas, ya decidimos. Esos son datos de entrada. Construir el programa y su respectivo pseudocódigo. Como lo vamos a hacer práctico, vamos a ir a pseudointérprete. Pseudointérprete de un solo nos va a dar las dos cosas. Vamos a hacer el código y el de un solo nos va a dar el flujograma. No vamos a tener que estarlo dibujando primero y después haciendo el pseudocódigo. El programa hace eso por nosotros. Ahora, el promedio. Debemos recordar que el promedio se define matemáticamente como la suma de todas las cantidades dividida entre el número de cantidades que son. Significa en este caso que debemos sumar la nota uno, nota 2, nota 3, nota 4 y dividirlas entre 4 para obtener el promedio. Ahora, dice que va a imprimir si el alumno ha aprobado o reprobado. Realmente, antes de eso, hasta donde dice lo del promedio, estaríamos en la misma estructura secuencial, la primera que hemos estado estudiando, una cosa después de otra. Eh, la última parte que nos dice que si el alumno ha aprobado o reprobado es ya para incluir la estructura selectiva. En otras palabras, aquí ya estamos viendo una mezcla. Es decir, no solo es la parte secuencial, la parte selectiva, es una mezcla de ambas. Y como iremos estudiando, eso es a lo que le apuntamos en un futuro, que nosotros podamos utilizar diferentes tipos de estructura para resolver una sola problemática. En algunos casos vamos a combinar unas con otras, en otros casos, pues seguramente nos va a tocar utilizar varias. Bueno, creo que tenemos claro lo que hay que hacer. Entonces vamos a pasar ahora a lo que sería pseudointérprete y vamos a comenzar como dicen, a echar el arte. Bueno, primero pongámosle un nombre, ¿verdad? Pues le vamos a poner acá, vamos a ponerle esta resultado, notas de estudiante. Va a ser el resultado de las notas de los estudiantes. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es obtener los datos de ingreso. Entonces vamos a ponerle aquí en primer lugar escribir. ¿Qué vamos a escribir? Bueno, le vamos a decir al usuario, bueno, ingrese el nombre completo, pongámosle acá, del estudiante. Ese es el primer mensaje. Entonces ahora vamos a venir a leer y vamos a crear una variable. Vamos a ponerle leer nombre estudiante. Ahí estaríamos con la captura de él. Ahora, como son cuatro notas, entonces debemos comenzar a capturar las notas. Bien. Vamos a ponerle acá. eh, escribir, ingrese la primera nota. De hecho, eso va a ser repetitivo, ¿verdad? Vamos a tener varias funciones de escribir. ¿Verdad? Y para ahorrarnos, como son cuatro, bueno, vamos a poner la función. Escribir la primera nota, aquí sería la segunda nota, aquí va a ser la tercera nota y aquí va a ser la cuarta nota. Vale, ahí estaríamos entonces con lo que vendrían siendo los mensajes para las notas, pero ahora necesitamos capturarlas. Entonces, en medio de esta vamos a meter unas instrucciones leer y vamos a ponerle acá, eh, para abreviar, le vamos a poner eh, nota uno, leer nota uno. Entonces, recuerden que aquí no podemos poner así separado, tiene que ser junto o quizás con un guión bajo si se quiere. Déjenmelo con guión bajo. Vamos a poner acá leer nota 2, leer nota 3, leer nota 4. Vaya, hasta allí todas esas sentencias lo que están haciendo es un mensaje escrito en pantalla y captura de datos.
Ya capturamos nombre, nota uno, nota 2, nota 3 y nota 4. Bueno, ¿qué viene ahora? El proceso, la asignación. Entonces vamos a crear acá la variable, vamos a ponerle promedio. Vamos a decir, bueno, el promedio va a ser las variables que parecen nota uno más, por acá, nota 2 con la autocomplementación, nota 3 más nota 4, cerramos, dividimos entre 4. Esa es la fórmula del promedio, ¿verdad? Sumar todas las notas y dividirlas entre 4. Ojo, debemos de ponerlo entre paréntesis, porque si no, no lo ponemos en paréntesis, en los operadores de jerarquía lo que harían es dividir la nota 4 entre 4 y a eso sumarle las restantes. Entonces, debemos hacerlo con esta separación en paréntesis para indicarle que la jerarquía es, primero haga la suma de los 4 y luego divídelas entre 4. Vaya, hasta allí diríamos, esto prácticamente lleva la pauta de una estructura secuencial, de donde obtenemos datos, procesamos y después le daríamos salida. El detalle aquí es que hay algo más antes de la salida y es definir si el estudiante está aprobado o está reprobado. Entonces, no se nos dio criterio. Si ahí solo dice reprobado, reprobado. Vamos a poner nosotros el criterio. Entonces, normalmente el criterio que suele seguirse en calificaciones de 0 a 10 es que 6 está aprobado, ¿verdad? O sea, 6 es la nota mínima para pasar algo. Entonces, aunque a veces eso lo cambian, a veces dicen que 7, pero dejémoslo en 6. Ese va a ser el criterio que vamos a usar. Entonces, ahora vamos a utilizar esta estructura. Para no olvidarnos de la sintaxis, esta sí es mejor escribirlas, aquí pulsarla y que aparezca toda la sintaxis completa. Ve, entonces, sí, vamos a hacer la expresión lógica. Vamos a ponerle si promedio es mayor, pero ojo con esto, si tiene 6 exacto, debe de incluir que se aprobó. Entonces, si el promedio es mayor o igual que 6, se va a hacer el criterio, promedio mayor o igual. Y nótese aquí cómo pseudointérprete nos puso ya de una sola vez el símbolo matemático. ¿Ve? Esas son parte de las actualizaciones que le han hecho. No porque antes eso no aparecía así, aparecía el mayor y el igual, como suele aparecer en muchos lenguajes de programación. Entonces, hay ciertas cosas como esto de la asignación y eso que acabamos de poner así, que ese intérprete lo ha hecho para que sea más fácil en términos de los operadores comprender lo que estamos haciendo, ya que se reconoce que esto es más que todo para adentrarse en el mundo de la programación. Pero cuando ya vamos a los lenguajes de programación no tienen eso. Tienen los símbolos básicos y con eso es con los que hay que trabajar, de acuerdo a la sintaxis de cada uno. Va, entonces ahora vamos a la acción. La acción en este caso va a ser escribir. Va, aquí bastaría con que escribamos, si el promedio es mayor o igual a 6, poner algo como el estudiante está, vamos a poner, aprobado. El estudiante está aprobado. Vaya, y hasta ahí llegaríamos. Pero hagámosle más, ¿verdad? No lo dejemos hasta ahí. ¿Qué más? ¿Por qué hacer más? Bueno, si pedimos el nombre del estudiante, ¿para qué lo vamos a usar? Eh, o sea, siempre pensemos en esto. Si al usuario yo le pido datos, pues es porque esos datos los voy a utilizar, ¿verdad? No los voy a estar pidiendo de por gusto. Sino para qué le voy a pedir esa información. Entonces vamos a poner acá el estudiante. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle aquí, cerramos esto, vamos a ponerle una coma, el estudiante, un espacio, y aquí vamos a poner entonces la variable que pusimos nombre estudiante. Ahí está, nombre estudiante. Entonces va a decir el mensaje, el estudiante, el nombre que hayamos ingresado, ¿verdad? Y ahora vamos a poner
está aprobado. Bueno, podríamos dejarlo ahí. ¿Sí? Está aprobado. Eh, pero hagamos más, ¿ve? O sea, no solo eso, ¿verdad? Sino que busquemos aquí ampliar un poquito más. El estudiante, nombre del estudiante está aprobado. Vale, hasta ahí dejemos esa línea. Vamos a usar una línea más. Eh, no, quizás antes de esa línea vamos a ponerla así. El estudiante, nombre del estudiante. Dejemos hasta ahí. Va a ser una línea el nombre del estudiante. Va a ser como un reporte. Vamos a hacer un reporte como de 3 líneas. Entonces va a decir, escribir el estudiante, el nombre del estudiante. Vamos a hacer otra escribir. Porque cuando hacemos una estructura condicional, no estamos limitados a solo hacer una acción después de que la condición sea válida. Se pueden hacer las que uno requiera. Entonces vamos a hacer otra función escribir en donde vamos a poner ahora. El estudiante, el nombre del estudiante, obtuvo un promedio igual a 2 puntos, y un espacio, coma, y aquí vamos a sacar el promedio para saber cuánto tuvo de promedio. Otro, escribir, el estudiante está, y ahora sí, bueno, vamos a ponerle más. Por lo cual el estudiante está aprobado. O sea, vamos a tirar esos 3 mensajes si su promedio es mayor o igual a 6. Bueno, hasta allí digamos que estamos con esa primera parte. Ahora, vamos a ir a la otra parte. ¿Qué sucede si eso no es así? Si eso no es así, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces vamos a poner las acciones para el falso. Bueno, en este caso, ¿verdad? Podríamos seguir la misma dinámica. Hacer 3 mensajes, no solo decir reprobó, vea, sino 3 mensajes. Entonces voy a copiar estos mismos, pero vamos a cambiarle la información. Entonces vamos a poner acá. Escribir el estudiante, eso queda igual. ¿Ve? Obtuvo un promedio igual, eso queda igual. Ahí no hay cambio. Lo que vamos a cambiar es el estudiante está reprobado. El estudiante está reprobado. Bueno, y ahí llega el fin del lazo sí. Todo ese es el lazo de la condición, ¿verdad? Y luego el fin del algoritmo y ahí estaríamos con nuestras líneas. Bien. Hasta ahí estaríamos con el algoritmo, digamos, funcional. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que hemos puesto ahorita o alguna duda de lo que hemos tratado de ir creando? No, por el momento vamos bien. Bueno, digamos que está todo claro. Vamos a correrlo, ¿verdad? Porque pues ese es el chiste, ¿verdad? La ventaja de usar este software es que se pueden obtener los datos automáticamente. Antes, cuando estudiábamos nosotros, hacíamos eso que les dije al principio, de correrlo mentalmente, ¿verdad? Y hacer así como que uno estaba ejecutando. Pero pseudointérprete es una herramienta muy bondadosa, ¿verdad? Hoy en día para dar estos primeros pasos en programación. Entonces vamos a darle aquí, vamos a ir la de paso por paso para que nos vaya ubicando, digamos, en qué línea estamos. Ya voy a hacer un poquito más pequeñito esto, ya que sabe más o menos lo que dice, y esta la voy a aumentar un poco. Vale, dice ingrese el nombre completo del estudiante. Vale, voy a comenzar. Digamos que el estudiante se llama Liliana Janet Serpas Coreas. Ese es el nombre. Eso podría ser algo de un profesor. Imaginemos que un profesor está metiendo notas al sistema, ve, entonces tiene que poner el nombre del estudiante, él escribe, le aprieta Enter. Él tiene su cuadro de notas, ve donde están esas 4 notas y comienza a ver las notas del estudiante.
Entonces dice, bueno, en la primera nota o primer trabajo, primera actividad, se sacó un 8. eh, Ingresa el 8, luego se le pide la segunda y en la otra actividad la niña tuvo un 9. Ingresa la nota, le pide la tercera, en ese se sacó 7,50. Se ingresa, pide la siguiente y en la última nota se sacó 8,5. Esas digamos que fueron las notas. Se aprieta Enter y aquí viene el cálculo del promedio. Ve, llega a la condición sí. Y ahorita está ya ejecutando. Y ahí podemos ver cómo se saltó. Se saltó todo el si no. Se saltó todo el else. ¿Por qué? Porque no entra a esa parte. Entonces, vamos a irlo viendo así como a la par. Bien, vamos a ver. Vamos a retornar acá. ¿Qué es lo que está haciendo nuestro programa? Bueno, nuestro programa, mejor dicho, nuestro algoritmo. Vale, primero esto, ¿ve? Escribe este mensaje, ahí está el mensaje, el nombre. Ingresamos el nombre. Después las notas, vea, se puso la primera nota, la segunda nota se almacenó aquí, esta se almacenó aquí y esta se almacenó aquí. Entonces, calcula la variable promedio a partir de decir, esto vale 8, esto vale 9, esto vale 7,50 y esto vale 8,50. Suma todo eso y luego lo divide entre 4. Si tenemos alguna duda, pues vamos a la calculadora. Hagámoslo, digamos así, de forma manual. Entonces, lo que está haciendo el programa es decir, bueno, es 8 más 9 más 7,50 más 8,50. Obtiene 33. Eso es lo que obtiene ahí. Y luego viene y eso lo divide entre 4, obteniendo 8,25. ¿De qué es lo que estamos viendo aquí, en esa parte? Es el cálculo, digamos, de esas notas. Entonces, pues está haciendo la operación y esa operación en ese momento no la saca, vea, solo la resguarda en la variable que hemos utilizado. Y aquí viene ya lo que vendría siendo el lazo en sí, ¿verdad? El lazo sí, en donde venimos y preguntamos, bueno, si el promedio es mayor o igual que 6, entonces va a ser esas tres opciones. Como lo que hace ahorita es decir, esto vale 8,5 y 8,5 es mayor que 6. Entonces viene y comienza a ponernos el estudiante, vean, lo que ingresamos arriba, vean, esto es lo que está acá arriba, lo que escribimos, luego nos dice obtuvo un promedio igual a qué, al valor de la salida de la variable promedio, y luego por lo cual el estudiante está aprobado, que es este mensaje de acá. Vean, ahí estaría entonces ya el programa corriendo. Igualmente, ¿verdad? Si nosotros venimos, ejecutamos esto y hoy metemos otros valores, ¿verdad? Digamos, ponemos Luis Alberto Rosales Martínez. Bien. Ingresamos acá el dato. Vaya, digamos que este es un alumno excelente y se saca 10 en todas. Entonces vamos a poner 10, 10, 10 y ahí nos da. ¿Ve? Entonces aquí no hay para dónde. El promedio es 10 y está aprobado. O sea, hace 10 más 10 más 10, son 40, lo divide entre 4 y son 10. Adelante, Rosy. Solo que no se mire la pantallita, profesor. No se mira la pantalla. No, como que estuviera, pero no, bueno, no la veo. Solo veo que la señala, pero no se mira acá. Vale, miren si ahí la está viendo. Ay, hoy sí, Hoy sí. sí. Vale, entonces en el anterior tampoco lo vio, me imagino. No, pero así está bien para que ponga el nuevo el ejemplo. Vale, entonces vamos a hacer otro para aclarar. Entonces venimos acá y vamos a ponerle aquí, ¿verdad? Ponemos el nombre. Eso pensando que alguien está llenando, ¿verdad?
decíamos, lo más seguro es un profesor, ¿ve? Entonces ya llenó el nombre y hoy pone las notas, ¿ve? Se sacó 750, 8, 860, 9. Y ahí obtenemos al final de cuentas el promedio y dice que está aprobado. Entonces lo está ejecutando. Igualmente le decía, si esto lo hacemos en la calculadora, eh, esto va a salir, digamos, con estos mismos valores. Si aquí cargamos, por ejemplo, la calculadora y le damos acá, bueno, son 750 más 8 más 860 más 9 da esto y lo dividimos entre 4 pues es 8,275. Ahí está el mismo resultado. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si asumimos que alguien ha sacado malas notas? ¿Ve? Bueno, pongamos acá, por ejemplo, Roberto An- Antonio Peñate Rivas, digamos el nombre. ¿Ve? Entonces lo ingresa y este chico, pues, la primera actividad ni me la presentó, se sacó cero, no me entregó nada, dice el profesor. Y en la segunda tuvo 4. En la siguiente llegó al 5. Y en la siguiente, por la gracia de Dios, sacó 6. Entonces, ubicamos ahí. Y ahora lo que está haciendo nuestro programa es que llega a este punto, ¿verdad? Y dice, bueno, el promedio que yo he calculado es 375. Y dice, bueno, 375 no es mayor que 6. El resultado es falso. Entonces se mete a este lazo, omite todo eso y se va para esta parte. Y en esta parte viene y nos toma el nombre del estudiante, nos da el promedio y nos dice que está reprobado, porque pues no le da, ¿verdad?, la nota para pasar a que esté aprobado. Me dicen a mí, mire, fíjense que vamos a cambiar el esquema de evaluación y hoy los estudiantes van a pasar con 7. Ya no queremos estudiantes de 6, queremos estudiantes de 7 para arriba. Pues todo lo que habríamos que cambiar es aquí. En vez de 6, ahí poner 7. Y entonces, por ejemplo, si modificamos esto y le ponemos aquí 7, y ahora reiniciamos nuestro programa y ponemos acá, ponemos ahí el nombre del muchacho. Bueno, digamos que ese chico sacó 7, pero después fue mal 6, otro 6, sacó un 5, pues va a parecer reprobado porque el promedio es de 6. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque por ejemplo, si nosotros dejamos aquí el operador mayor que 6 y no el mayor o igual, lo que va a suceder es lo siguiente. ¿Qué va a pasar con esta chica? Vamos a asumir, bueno, ¿qué tal si ella tiene 6 exactos? 6, 6, 6. Ella va a aparecer reprobada. ¿Por qué aparece ahorita reprobada? Porque el criterio es que sea mayor que 6. Entonces, si viene y evalúa 6 no es mayor que 6. Por eso es importante, ¿verdad?, decirle acá que es mayor o igual. Porque ya cuando le ponemos que sea mayor o igual, si reiniciamos el programa, con el nombre y digamos que ponemos así exactos los 6, para que cabalea 6, ahora sí está aprobada, porque la condición evalúa que si es igual o mayor, o sea, incluye a la nota que hemos puesto. Bueno, me indica si tiene alguna duda o pregunta respecto de este ejercicio. ¿Cómo es que pone el mayor o igual? Perdón.
o solo lo digita. Solo se escribe. Lo que pasa es que ese Ajá, intérprete me lo cambia automáticamente. Por ajá, ejemplo, si yo entro, mire, a otro programa como el blog de notas, ¿verdad? Cuando se ingresa esto, usted lo que tiene que hacer es mayor, igual. Eso es lo que se debe ajá. usar. Y si es, Ok, es menor, igual. igual. Eso es lo normal en cualquier lenguaje de programación. Aquí lo Ujú, que sucede es que a pseudointérprete lo han programado para que cuando uno escriba eso, eh, es decir, si uno escribe, por ejemplo, menor o igual, él se lo corrige de un solo. ajá, ¿Ve? automáticamente. Y si uno pone mayor y después pone el de un solo, viene y se lo cambia por el símbolo de matemáticas. Ok. ¿Ve? Porque ese es el símbolo en matemáticas. Pero en Mm, informática ese símbolo no se suele utilizar. De hecho, en la ayuda, por ejemplo, que está acá, no aparece que sea así como está aquí. Si nos vamos a la ayuda aquí de pseudointérprete, aquí en las expresiones, en los operadores, aparece así, ¿ve? Aparece separado. ujú, Pero con la actualización que le han hecho, pues ha cambiado. Bien, entonces, esto es lo que está pasando. Es igual que lo de asignación. ujú, Decíamos que normalmente para asignar lo que se utiliza es este y este guioncito. Ese ujú, asignar. Pero viene uno aquí y si uno pone eso y pone eso, él automáticamente le pone la flechita. Bien. ujú. No, no es que uno la saque, sino que él de un solo le pone ya así el símbolo. Perfecto. Otra pregunta. Aquí, obviamente, por lógica, no es necesario ponerle que el si no es mayor o igual a 6, o por ende, pues no, el estudiante está reprobado. No sería necesario colocársela, sino que solo lo dejamos así para que el sistema automáticamente lo reconozca. Es que la estructura es así. O sea, vamos a ver el flujograma. En el Ujú. flujograma creo que ahí se entiende mejor por qué esto funciona de esa manera. Vamos a aumentarlo aquí un poco. Vale, aquí vamos con el diagrama de flujo del ejercicio. Vale, comenzamos, ingresamos datos, todo esto, mire, hasta aquí ingreso de datos. Luego viene la operación, pero esta es la parte medular de este ejercicio. Bien, entonces, acá tenemos, si esto es falso, va a ser esto. Si esto es verdadero, va a ser esto. Entonces, lo que se cumple es lo que está aquí en la condición. Por ejemplo, si metemos que una nota, supóngase el promedio es 8, aquí se pone un 8. Entonces, lo que hacen los programas es evaluar. 8 es mayor o igual que 6. Los resultados solo pueden ser dos. O es cierto o es falso. O es verdad o es mentira. O es blanco o es negro. En este caso dice, bueno, eso es verdad. 8 es mayor que 6. Entonces, voy a hacer esto y voy a omitir irme por aquí. Esto es una bifurcación, se le llama eso. Las bifurcaciones son como los dos caminos cuando el lobo feroz engañó a la caperucita. Le dijo, mira, andate aquí, que ese es el camino. Caperucita no podía tomar los dos caminos. O tomaba el corto o tomaba el largo. Eh, y el lobo sabía de ello y por eso la mandó por el camino largo. De ahí el lobo se fue por el corto para llegar primero donde la abuela. Entonces aquí se entiende, digamos, que si la condición se cumple, se ejecutan estas acciones. Si no se cumple, entonces se hacen estas otras. Por eso ya no es necesario considerar el otro aspecto, porque de una sola vez la condición es excluyente. Excluye, digamos, todo lo que sea falso para ese resultado. Y si eso es así, entonces cumple esto. Si aquí resulta que el promedio es 4, 5,9 incluso, 5,9 es mayor o igual que 6, eso es falso. Entonces se va por acá y entonces nos imprime que el estudiante está reprobado y luego termina el algoritmo. Ya no es necesario que entre a esta parte.
O sea, solo podemos escoger uno de los dos caminos. O el camino cuando mi condición es cierta o el camino cuando la condición es falsa. Podemos darle vuelta a la tortilla, porque eso es lo que sucede con esto. ¿Qué tal si en vez de decir mayor o igual decimos menor? Pero allí ya no tendríamos que usar el igual. Solo diríamos, es el promedio menor que 6, porque si decimos que el promedio es menor que 6, significa que al 6 no lo incluimos. Que el 6 cumpliría con el hecho de decir, bueno, 6, si es menor que 6, están reprobados. Si hacemos eso, tendríamos que pasar todo esto al otro lado, porque entonces la condición va a ser cierta cuando la variable del promedio sea menor de 6. Y tendríamos que pasar todo esto para el otro lado. Ahí es donde decimos, se le da vuelta a la tortilla porque la condición es lo opuesto, ¿verdad? Bueno, no sé si con eso aclaramos la duda que tenía. Sí, 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 está bien, gracias. Bueno, hay condiciones múltiples en donde, por ejemplo, después de un sí, se entra otro sí para evaluar otra condición. De hecho, creo que hay un ejercicio de lo que vamos a hacer que tiene esa estructura, en donde, Eso le iba a mencionar, creo que es el del Seguro Social que tiene hacia abajo, que va a tener como diferentes opciones, creo. correcto, vamos a Ujú, tener que pasar, digamos, de una primera estructura a una segunda estructura condicional ujú, para ir tratando. Eso se conoce como una condición anidada, donde una nos lleva a la otra ujú. y sirve cuando van a haber más de dos caminos, van a haber posiblemente tres caminos a seguir. Entonces, para eso se agrega una estructura más. Ah, ok. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Le agradezco su asistencia y nos veríamos primero Dios el día de mañana. Está bien, muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Dios le bendiga.